En el vídeo anterior, el primer vídeo de esta misma clase, los tipos raros de la tercera declinación, ya hemos visto bastante teoría, hemos visto cómo funciona todo esto. Ahora vamos a continuar, concretamente con los temas en diptongo, etcétera, ¿vale? Entonces, recordemos, tenemos que tener en cuenta todo lo que ya hemos explicado al principio del todo cuando empezamos a estudiar la tercera declinación, y también deberíamos tener en cuenta lo que acabamos de ver en el vídeo anterior, el vídeo de más arriba, ¿no? Entonces, venga, vamos allá con los temas en diptongo. Los diptongos más frecuentes son eu, au, ou, y de entre ellos el más común es eu, que se opone en su morfología a los otros dos. Es decir, este tipo y el otro de más abajo, que no cabe, son diferentes, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Puede haber sustantivos masculinos y femeninos, y la dificultad de estos temas reside en que la y del diptongo actúa como wow, ¿no? La wow que habíamos explicado pues hace un momento en el vídeo de más arriba, ¿no? Entonces, la wow, la digamma, que representaba el sonido de la W inglesa, ¿no? Soy como un perro, ¿no? Cuando va entre vocales, que entonces desaparece y da lugar a contracciones. Empecemos por los temas en eu, por ejemplo, Basileus, el rey, que incluye sustantivos muy frecuentes y muchos nombres propios, ¿no? Como por ejemplo Perseo, ¿no? Pues Perseo es de Perseus, ¿no? Veámoslo con Basileus, Basileos, el rey, normalmente el rey de los persas, ¿no? Para referirse al rey de los persas. Ya sabemos que los griegos y los persas tenían esta relación difícil. Entonces, pues es muy normal que los griegos mencionen al rey para referirse al rey de los persas, ¿no? Bien, entonces, tenemos aquí. Otra vez, nos fijamos en el vocativo y tenemos el tema puro, ¿no? Tema puro, basileu, pues eso es el tema puro. Luego, el nominativo en este caso es sigmático. Entonces, vemos no alarga, sino que simplemente añade una sigma. Entonces, el tema puro con sigma para el nominativo singular. Bien. Luego, Basilea, y aquí ya encontramos esto, ¿no? Recordemos, acabamos de decir aquí, la U del diptongo, es decir, tenemos el diptongo eu, aquí es simplemente eu, ¿no? Es decir, fonéticamente es eu, ¿vale? Pero aquí, ewa, ahí realmente no tenemos, lo voy a poner chiquitito, no tenemos esto, ewa, porque simplemente no, por así decirlo, no caben tres vocales seguidas, ¿vale? Sino que realmente lo que tenemos es, en letras latinas, ¿no? Ewa, lo que tenemos es esto, ewa, ¿vale? Que no es lo mismo, puede parecer que sí, pero no es lo mismo. Y ahora hemos dicho, la wow intervocálica, EA son dos vocales y la wow está en medio de las dos vocales. Desaparece, lo hemos dicho, ¿no? Ya lo hemos dicho varias veces. Y por eso, ewa, lo que queda es EA, por eso basilea. Ya luego, en los demás casos es lo mismo, pero con la precaución de que aquí tenemos otra vez esto. Habíamos dicho que en algunos tipos de la tercera declinación el genitivo singular es con omega. Pues aquí tenemos también este tipo con omega en lugar de os, que es la desinencia originaria, ¿vale? Pero vemos ya que el razonamiento es siempre igual, ¿no? La wow intervocálica siempre desaparece, ¿vale? Bueno, siempre no, realmente aquí esto se me ha pasado, bueno, ahora lo comento, ¿vale? Y ya cuando estés viendo esto, pues ya lo habré corregido. Aquí, claro, mucho copia-pega, y al final se pasan cosillas como esta, ¿no? Entonces, venga, vamos allá. Basilea, basileos, con omega, basilei, basileis, aquí tenemos otra vez, cae la wow intervocálica, quedan en contacto y contraen eis, aquí basileas, ewas, luego tenemos aquí basileon, basileuon, pues cae la wow, y aquí, claro, aquí tenemos que tener en cuenta que esto ya no está entre vocales, porque aquí tenemos esta sigma, ¿vale? Entonces,
insisto, esto lo voy a corregir ahora. Lo que pasa es que no quiero cortar la explicación ahora, ¿vale? Entonces, no se cae, y por tanto, sí que tenemos tal cual, eusi, ¿vale? De hecho, es bueno, muchas veces, cuando me pasan estas cositas, que me equivoco, o más que me equivoco, que una errata, ¿no? Vamos a hablar de una errata. Es bueno porque normalmente las erratas quiere decir que yo estaba haciéndolo automático, así sin pensar, pero luego siempre se esconde algo que me vale para resaltar algo, ¿vale? Entonces aquí precisamente para resaltar esto, que normalmente tenemos el contacto de la, en este caso, de la E de la raíz y de la E o la vocal que sea de la desinencia, pero aquí no, porque esta desinencia no empieza por vocal, entonces ya la wow no está en posición intervocálica. De hecho, aquí no tenemos una wow, sino que aquí sí que tenemos, bueno, letras latinas, ¿no? Aquí sí que tenemos eusi, ¿vale? Aquí sí que tenemos eusi. Y por eso tal cual, basileusi, ¿vale? Bien, voy a borrar esto un poquito y continuamos con los otros dos diptongos que son mucho menos frecuentes. Hemos visto eu, basileu, ¿no? Se diferencian de los otros en que usan la desinencia pura del acusativo singular n. Habíamos dicho basilea, pero aquí tenemos graun, ¿no? La desinencia pura, tal cual, original, antes de que vocalizara, la que equivale a la m en latín, ¿no? Y para el acusativo plural contamos solo, y aquí pues podemos hacer las trampas que queramos, ¿no? Contamos simplemente n, s o simplemente directamente s, ¿no? Ahora lo vamos a ver. Entonces, tenemos aquí para los temas en au, veamos el sustantivo graus, graos, que es la vieja, ¿no? Que en español suena muy mal, ¿no? Pero es verdad. Entonces, tenemos otra vez tema puro, grau, este es el tema puro, tal cual. Luego, el nominativo vemos que es sigmático, graus. Luego, el acusativo singular, vemos que directamente graun, por tanto, pues le añadimos la n originaria de acusativo singular y nos queda graun, normal. Luego, y aquí como no está en posición intervocálica, la y, la u, pues no desaparece, no le pasa nada. Pero aquí ya vuelve a estar en posición intervocálica, por tanto desaparece, y en este caso no hay contracción, ¿no? Vemos que es directamente graos, graos. Simplemente desaparece esto, pero no hay contracción. Luego, grai, tampoco hay contracción. Y vemos, de hecho, no sé si se ve muy bien en el vídeo, pero cuando estéis estudiando esto en la web, pues sí que se ve que la i tiene esta diéresis precisamente para marcar que esto no es un diptongo, no es grai, sino que es grai, ¿vale? Es disilábico, está en dos sílabas diferentes, no es un diptongo. En cualquier caso, esto tampoco me imagino que os quite el sueño, ¿no? Luego, nominativo plural y vocativo plural, pues le pasa lo mismo, ¿no? Graes, pues desaparece la u y nos queda graes. Luego, graus, pues tenemos aquí otra vez el tema original, y luego, como había dicho, pues nosotros, así entre nosotros, podemos simplemente contar la sigma, ¿no? De acusativo plural y ya está. Pues nos queda graus y nos queda exactamente lo mismo que el nominativo singular. Entonces vemos que coincide, ¿no? Y luego el genitivo plural, pues graón y luego ya grausi. Y aquí os estaréis preguntando, Dios mío, pero aquí tenemos sigma intervocálica, ¿no ha desaparecido? Bueno, pues sigma, sí, bueno, eso. Tenemos sigma intervocálica y no ha desaparecido. Aquí podríamos dar explicaciones fonéticas, etcétera, etcétera. Me imagino que no es algo que os quite el sueño otra vez, así que simplemente lo dejamos así. En estos tipos, bousi, grausi, en los diptongos au y ou, no desaparece la sigma intervocálica y ya está. Nos quedamos con eso, no le demos más vuelta. Vale. Luego, para los temas en ou, veamos el sustantivo bous, boos, que es buey, ¿no? Bous, bueno, y ya vemos que es básicamente igual, ¿no? Entonces aquí voy a ir mucho más rápido. Bous, bow, bone, y vemos que es otra vez lo mismo, ¿no? Tal cual. Luego aquí, boos, porque de bow, os, y desaparece la wow intervocálica. Boi, igual aquí con la diéresis. Luego boes, boes, bous, y vemos aquí otra vez esta, que por supuesto, yo estoy diciendo aquí
bows, así muy, y parece que un fantasma o yo qué sé, ¿no? Pero nos entendemos. Luego boon, pues otra vez lo mismo, y luego ya bowsí. Y otra vez lo mismo con la sigma intervocálica que en principio debería haber desaparecido, pero no desaparece, simplemente nos lo aprendemos así. Bien, entonces, tenemos los temas en iota o en y. Estos temas presentan similitudes entre sí y ambos pueden ser simples, así en cursiva, o alternantes, que son los más frecuentes, ¿no? Siempre los problemas. Los animados siempre son sigmáticos en el nominativo singular y usan la ni para el acusativo singular. Como ejemplo de los temas en y simples, veamos oveja, ¿no? Ois, oyos. Y de hecho, aquí no hace falta que nos lo aprendamos, ¿no? Pero si nos fijamos, ¿cómo se dice oveja en latín? Pues en latín es ovis. ¿Qué tenemos aquí en latín? Tenemos una wow intervocálica. Ovis. ¿No? Ovis. Que por supuesto en griego ha desaparecido y por eso tenemos literalmente, ¿no? Tenemos ois sin la wow. ¿Vale? Bien. Entonces, esto bastante simple, ¿vale? Tenemos, esto es de hecho prácticamente regular, ¿vale? Este y este son prácticamente regulares, no tienen nada raro, ¿vale? Simplemente tema puro, sigma, porque hemos dicho que los animados son sigmáticos, luego la ni, luego os, y, por tanto tenemos aquí oi, i, ¿no? Tenemos dos i seguidas, la del diptongo y luego la de la desinencia, oi, i. Luego, oyes, oyes, ois, tenemos aquí otra vez que el nominativo es igual que el acusativo plural, luego oión y luego oisí, y otra vez aquí no cae la sigma intervocálica, incluso si debería haber caído en principio. Bueno, luego, como ejemplo de los temas en y simples, veamos pez, iccis, iccios, ¿no? Por eso sabemos que a Jesús, uno de los símbolos de Jesús, Jesucristo, pues es el pez, ¿no? Esto de iccis, en fin. Y tenemos básicamente lo mismo, ¿no? Simplemente cambiamos la raíz, pero el resultado es el mismo, ¿no? Entonces, iccis, icci, iccin, iccios, icci, y aquí vemos que es gracioso incluso, ¿no? Iccis, icci, iccies, iccies, iccis, igual, bueno, igual excepto en el acento, ¿no? Pero ya sabemos el acento, icción y iccisi. Y ya está. Esto que es bastante simple, desgraciadamente, esto sí que no es frecuente, ¿vale? Lo que sí es frecuente es esto, los alternantes. Entonces, vamos allá. Venga, nos cabe. Nuevamente tenemos temas alternantes que además sufren caída de un sonido intervocálico, lo que da lugar a contracciones. Aquí tenemos genitivo singular de los sustantivos en eos y acusativo plural igual al nominativo vocativo plural, ¿no? Tenemos aquí que esto es igual, incluso cuando es animado, cuando no es neutro, pero es igual. Y luego, aquí, como habíamos dicho, tenemos genitivo singular en eos, en lugar de lo que esperamos que sería eos con omicron, ¿no? Bueno, entonces, como ejemplo de tema en i alternante, veamos ciudad, ¿no? Pues la famosa ciudad-estado griega, que es la polis, ¿no? Entonces, polis, poleos, del que hemos de suponer dos o incluso tres temas, ¿no? Esto ya son, vamos a decir, pajillas mentales, pero bueno, en principio tenemos poli y pole, entonces tenemos aquí la alternancia, e incluso es posible que tengamos que pensar en un tema con eta para explicar el genitivo, porque si no, en principio no se explica, ¿vale? Entonces, polis, pues tenemos aquí sigmático, luego vocativo, tema puro, ¿no? Poli y sin desinencia, polin, con la ni normal, luego poleos, el genitivo. Pues claro, para que haya una omega aquí, solo se puede explicar, y esto normalmente se explica así, con la metátesis. ¿No? Tenemos otro palabrejo de estos lingüísticos. La metátesis es, pues, precisamente, y además siempre se pone el mismo ejemplo cuando se explica este concepto. En español sabemos que se dice croqueta, se dice croqueta, pero vais a un bar y pedís croquetas y el camarero dice, vale, una de concretas, lo tengo que pensar ya y todo, ¿no? Entonces, croquetas, pero los camareros siempre dicen concretas, ¿no? Pues ahí tenemos una metátesis, se ha cambiado un sonido
Y vemos que no es lo mismo que la síncopa, no es lo mismo que la epéntesis. En la síncopa desaparece un sonido, en la epéntesis se mete un sonido, la metátesis es que se cambia un sonido. El sonido ni aparece ni desaparece, simplemente se cambia de posición. Y a veces la metátesis puede ser un solo sonido que cambia, como en concreta, croqueta, o puede ser que dos sonidos se intercambian entre sí, ¿vale? Por ejemplo, en español tenemos peligro, que esto procede del latín periculum. Periculum. Entonces tenemos aquí esta L realmente es esta L. Y esta R realmente es esta R. ¿Vale? Entonces vemos que aquí ha habido una metátesis recíproca, ¿no? Vale, pues esto se explica así. Y concretamente aquí se explica con una metátesis de cantidad, es decir, no de la E por la O, sino la cantidad de la E se intercambia, la eta larga, se intercambia por la cantidad de la omicron breve. Y entonces tenemos las mismas vocales, pero al revés. Lo que teníamos largo ahora es breve, lo que teníamos breve ahora es largo. ¿Vale? Esa es la explicación, que nos la podemos creer o no, pero bueno, tampoco importa, ¿no? Luego, polei. Y ya, bueno, voy a borrar aquí para que esto no sea un Cristo, ¿no? Nominativo, vocativo y acusativo. Vemos que es igual el resultado, poleis, 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 pero otra vez, igual que habíamos visto más arriba, esto procede de es, ens, ¿vale? Que al final el resultado es el mismo. Luego, poleon, tal cual, y luego polesi, que otra vez no cae la sigma intervocálica, que en principio se supone que debería haber caído. Como ejemplo de tema en Y alternante animado, ahora tenemos el inanimado, veamos antebrazo, codo, en general toda esta parte, ¿no? Pegis, pegeos, del que hemos de suponer dos temas, pegi y pegeu, ¿no? Entonces vemos que aquí realmente lo que tenemos es el diptongo completo y aquí lo que tenemos es el diptongo reducido, ¿vale? Entonces, tenemos pegis, pues tal cual, sigmático, tema puro, la ni originaria de acusativo singular, equivalente a la m del latín, luego pegeos, y aquí lo que tenemos es esto, ¿no? O hemos de suponer esto, que es que el diptongo, ojo, porque hemos dicho diptongo completo, diptongo reducido, pero vemos que diptongo reducido termina en y, y por eso tenemos aquí y. Mientras que aquí, precisamente, lo que perdemos es la y, ¿no? Entonces es distinto, ¿vale? Aquí no tenemos epsilon, pero aquí sí tenemos. Aquí conservamos la epsilon y se pierde la y, porque esto procede de esto, simplemente que con la y del diptongo que crea una wow, que en posición intervocálica se pierde. Yo sé que esto es difícil, no hace falta entenderlo absolutamente todo, pero más o menos, ¿vale? Yo lo explico para que, bueno, a quien le sirva bien y quien no lo entienda, pues que más o menos vea qué está pasando, ¿vale? Con eso me conformo. Entonces, bien, pues eso, se cae y aquí tenemos otra vez la omega, luego PGI, pues eso, luego PGIs, 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 y vemos que realmente lo que tenemos otra vez es lo mismo, ¿no? Que tenemos las tres formas iguales, PGEON y PGESI. Luego, como ejemplo de tema en Y alternante inanimado, veamos ciudad, pueblo, que es asti, asteos. Y aquí os estaré preguntando, ¿cuál es la diferencia entre polis y asti? Pues no lo sé, yo realmente no lo sé, porque incluso los atenienses se referían a Atenas como asti y no como polis, es decir, también, supongo, ¿no? Como polis, ¿no? Pero, en fin, igual que en latín, ¿no? Pues urbs o civitas, pues urbe o ciudad en español, ¿no? Pues, ¿cuál es la diferencia? Pues no se sabe realmente, ¿no? Bueno, del que hemos de suponer dos temas, asti y asteu, ¿no? Entonces tenemos otra vez lo mismo, el diptongo reducido, y por tanto, como es un diptongo reducido, esto no se va a caer nunca, y aquí el diptongo completo por el que la y se puede caer en posición intervocálica, ¿no? Entonces, asti, pues tenemos aquí nominativo, vocativo, acusativo, singular, neutro, que es el tema puro, tal cual, ¿no? Entonces asti, 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 el tema puro ya reducido, por tanto la y se queda ahí, y luego aquí tenemos exactamente lo mismo, ¿no? Exactamente lo mismo, por tanto,
no tiene mayor interés, simplemente nominativo, vocativo y acusativo plural, que la contracción, lógicamente, entre epsilon y alfa es eta, como ya hemos visto también más arriba, y ya está, ¿no? Ya para ir terminando, que yo sé que esta clase es súper densa, ¿qué vamos a hacer? Sustantivos irregulares. Aparte de todo lo visto, hay sustantivos que presentan irregularidades de diversos tipos y que prácticamente habría que aprender individualmente. Por lo general son sustantivos que aparecen con bastante frecuencia. Vamos a ver las declinaciones que suelen aparecer, pero no es raro encontrar otras formas, igual que habíamos visto en el vídeo anterior, esto de, en principio es andras, pero es súper frecuente encontrar aneras, por ejemplo en Homero, ¿no? Pues en mucho de esto igual, ¿no? Entonces, tenemos la declinación del dios Zeus, que es Zeus, Dios, ¿no? Entonces vemos que directamente tenemos dos raíces distintas. Y aquí, ojo, Dios, en español, Dios no procede de Dios. Esto es pura coincidencia, ¿vale? Entonces, tenemos aquí Zeus, Zeu, tema puro, luego Zeus en el nominativo es sigmático, y luego tenemos dia, Dios, dii. O también podemos encontrar perfectamente Xena, Xenos, Xeni. Podemos encontrar las dos cosas, pero lo más frecuente es encontrar esta alternancia de raíces. Luego tenemos la mujer, otro sustantivo súper frecuente, que es guiné, guinaikos, ¿no? Entonces, tenemos aquí, y esto es más o menos regular y más o menos esperable, ¿vale? Simplemente tenemos aquí guiné, y luego vemos que el vocativo, realmente el vocativo es lo más irregular, ¿no? Aquí. Vemos que el vocativo, pues en principio, si tenemos guiné, pues podríamos haber esperado guiné con epsilon, ¿no? O yo qué sé. Pero no, realmente lo que es irregular es esto. Porque vemos que el tema es guinaikos, entonces le quitamos la desinencia, y el tema es guinaik. Y de hecho, eso es lo que vamos a tener siempre. Guinaika, guinaikos, guinaiki, guinaikes, guinaikes, guinaikas, guinaikon, guinaiksi, que por supuesto procede de ka, si, ¿no? Entonces, normal. Ya lo habíamos visto al principio del todo de la tercera declinación. Entonces, y luego el vocativo, ¿por qué no es guinaik? El tema puro, sin desinencia. Pues simplemente porque la K es otro sonido que no puede ir al final de palabra en griego, ¿vale? Simplemente. Entonces, ginaik y la K no puede ir al final, se cae y nos queda ginai, ¿vale? Entonces, esto sí es el tema puro, sin desinencia, desaparece la K del final porque es incompatible en griego, y por tanto, lo que es realmente irregular es el nominativo singular, que, bueno, simplemente nos lo aprendemos, ¿no? Está en el enunciado guiné, guinaikos, ¿vale? Entonces realmente esto tampoco es tan irregular como podríamos suponer. Luego tenemos el perro, que es kion, kinos. Bueno, de aquí viene ginecólogo, todo eso. De aquí viene cinegética, que es el arte, vamos a decir, o la ciencia de la caza, bueno, porque para cazar se usan perros, ¿no? Entonces de ahí viene cinegética, ¿no? De la evolución de ki es ci en español, ¿no? En fin. Tenemos kion, entonces aquí, bueno, aquí vemos, por cierto, que el razonamiento es que, en principio, el tema es con esta ni, que aquí, pues, lo vemos que baila un poco, ¿no? Entonces aquí tenemos kion, luego aquí tenemos kion con esto breve y esto largo, como lo hemos visto ya muchas veces, y luego aquí no tenemos esta o en el resto de los temas, no tenemos esta o. Entonces ya kina, kinos, kini, kines, kines, kinas, kinon y kishi, ¿vale? No tenemos la ni, que desaparece antes de sigma, ¿no? Luego la nave o el barco, ¿vale? Naus, de ahí viene, bueno, de ahí viene en latín, pero es lo mismo, naufragio, es decir, pues fragmento, cuando se fragmenta una nave, eso es un naufragio, ¿no? Entonces, naus, neos. Y aquí vemos que esto sí es bastante loco. Bueno, por supuesto los barcos salen muchísimo en los textos griegos, ¿no? Entonces, es bastante loco porque aquí tenemos una alfa, aquí tenemos una epsilon, aquí tenemos una eta. Entonces, hay algunos casos que usan alfa, otros epsilon y otros eta.
Y aquí no hay mucho razonamiento, ¿vale? Aquí simplemente pues es así y ya está, ¿no? Entonces, naus, nau, naun, neos, aquí tenemos esto con la omega en vez de con la omicron como esperaríamos, nei, nes, nes, naus, neon, nausin. Es así y ya está. Luego, tenemos la mano, heir, heiros, de ahí viene quiromancia, quiropráctico, todo el quirófano, todo eso, ¿no? Cirujano también, con otra evolución, pero es igual. Es decir, pues, cosas con las manos, ¿no? O quiropráctico, el quiromasaje, todas esas cosas. Bueno, entonces, heir, heir, heira, heiros, heiri, heires, heires, heiras, heirón, hersi. ¿No? Vemos aquí hersi, no heirsi, como habríamos esperado, ¿no? Hersi. También aquí habríamos esperado quizá heirs, pero claro, heirs, pues, no, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos eso así. Y luego, venga, que nos quepa. Bien. El hijo es huius, huieos, que no es fácil pronunciarlo, que también puede aparecer en la segunda declinación regular como huios, huiu, ¿no? Y se declina totalmente regular por la segunda declinación, pero originariamente de la tercera, huius, huieos, ¿no? Y lo vemos aquí, sigmático, tema puro, ni. Aquí tenemos huye, esta E aparece a partir de este caso, vemos que aquí no había E, aquí sí hay E, y ya luego pues la desinencia, las desinencias normales, vemos nominativo, vocativo, acusativo, plural, que son iguales, tal y como ya hemos explicado arriba, entonces no vamos a repetir, on, sí, ¿vale? Y ya está. Y otros sustantivos son regularmente irregulares, ¿esto qué quiere decir? Que se pueden declinar a partir del enunciado, es decir, si ya no sabemos toda la regla esta de cómo usar el enunciado, y ya deberemos saberlo, es decir, que, por supuesto, el nominativo, pues ya lo tenemos en el propio enunciado, porque prácticamente lo que es irregular es el nominativo, ¿no? Y el nominativo ya lo tenemos en el enunciado, y luego todos los demás casos, bueno, nominativo vocativo, ¿no? Y todos los demás casos son predecibles a partir del genitivo que también está en el enunciado. Entonces, pues esto, a partir del enunciado, lo podemos declinar entero, ¿no? Entonces, vemos aquí pus, podos, el pie, de ahí podólogo, etc. Y vemos que aquí la irregularidad es este diptongo en el nominativo. Luego, odus, odontos, otra vez, la irregularidad aquí está en este diptongo del nominativo, diente, odontólogo, todo eso, ortodoncia, ¿no? Orto, literalmente es recto, correcto, ¿no? Entonces, poner correctos los dientes, ¿no? Us, otos, de ahí otorrinolaringólogo, ¿no? Otorrinolaringólogo, ¿no? Us, otos, nix, nictos, la noche, pues aquí otra vez lo inesperado es este nominativo. Gala, galactos, que es la leche, ¿no? De ahí viene la Vía Láctea, y realmente de ahí viene la galaxia, ¿no? De la Vía Láctea, porque la Vía Láctea, según el mito, era que una diosa, no recuerdo quién, creo que era la cabra Amaltea, cuando estaba amamantando a Zeus bebé, que se le derramó la leche, y entonces eso creó la Vía Láctea. En fin, los mitos griegos, ¿no? Entonces realmente alguien galáctico realmente tiene que ver con la leche, ¿no? Curioso. Trix, trijos, el pelo. Y vemos aquí lo raro, lógicamente, es esta Z que aparece en el nominativo, pero luego no aparece en los demás casos, ¿no? Y eso es precisamente, está relacionado con lo que hemos dicho, que la Z realmente es TH. Entonces ya no lo vemos que sea tan raro que la Z alterne simplemente con la T, con la tau, que es T. Entonces vemos que no es tan raro, ¿no? Simplemente desaparece la aspiración en el genitivo, etc., ¿no? Goni, gónatos, las rodillas, de ahí también la misma raíz tenemos en latín genu, ¿no? Que es la rodilla, ¿no? Genuflexión, pues doblar las rodillas para rezar, ¿no? Dori, doratos, la lanza, esto no da nada en español, ¿vale? Eso nos lo aprendemos de memoria porque lógicamente la lanza es muy importante en la falange, ¿no? En el ejército griego, ¿no? Y martis, mártiros, que puede ser, lo vemos, que es común, común en cuanto al género, ¿no? Esto si nos lo sabemos de clase de lengua, ¿no? De lengua española, común en cuanto al género, es decir, el sustantivo es igual para masculino y femenino, pero luego lo que cambia es el artículo dependiendo del sexo de la persona, ¿no?
el artículo y los adjetivos se los hubieran, ¿no? Entonces, mártiros, que no es el mártir, es el testigo, pero de ahí viene el que es testigo de Cristo, etcétera, etcétera, pues ese es el mártir, ¿no? Pero en griego clásico, antiguo, el testigo, ¿no? Vale, entonces, con esto ya sí terminamos prácticamente todos los tipos, y digo prácticamente porque no todos realmente, ¿no? De la tercera declinación. Ahora podremos ver los adjetivos que emplean el paradigma o parte del paradigma de la tercera declinación, los adjetivos atemáticos. Eso será en la siguiente clase. Muchas gracias por ver este vídeo, por ver esta clase, por ver esta lección. Espero que te haya servido, espero que hayas aprendido, espero que hayas entendido todo esto que hemos estado explicando, practicando, etc. Lo que acabas de ver es un contenido gratuito del curso completo de griego antiguo desde cero en academialatin.com. Si vas a academialatin.com/griego antiguo, tienes el curso con todas las lecciones publicadas, con todas las traducciones publicadas, desde, como digo, cero hasta el nivel de bachillerato, selectividad y todo eso. Así pues, no me enrollo más. Si necesitas un poquito más para seguir aprendiendo a probar griego, entonces ya sabes, lo tuyo es academialatin.com/griego antiguo.